Muy buenos días, los saludamos desde Barranquilla, Colombia. Le habla Gentil Ramírez de Alba en este su canal, Develando la Verdad de Dios, que divulga las verdades que han estado escondidas por mucho tiempo. Hoy Dios nos permite traer un tema de un personaje que está asociado al Antiguo Testamento, o sea, al Antiguo Pacto, cuyo nombre es Moisés, que todos conocemos. Para eso nos vamos a ir a la misma palabra en 2 Corintios 3:13, que dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando hablamos de velo, estamos hablando de algo que cubre los ojos y no permite ver la realidad. Ese velo solamente lo puede quitar Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el que trae la verdad, el que trae la revelación de las cosas que nos fueron ocultadas y escondidas a la luz de nuestros propios ojos. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de un personaje que fue conocido como el libertador del pueblo de Israel. Moisés significa salvado de las aguas, pero podríamos decir, Moisés se salvó de las aguas, pero no se salvó de su destino, el cual vamos a ver hoy. Un destino que no fue el mejor, que no fue el justo para una persona que se dedicó en cuerpo y alma. Dejó familia, dejó hijos para servirle a un Dios que lo llamó para hacer una liberación de un pueblo que él había escogido previamente. Si tenemos que considerar a Moisés una persona que tenía una limitación en el habla, pero también una limitación en cuanto a su entendimiento acerca del verdadero Dios. Porque Moisés, cuando estaba en las tierras de Egipto, mató a un egipcio por defender a uno de los suyos, o sea, a un israelita. Llevaba ese cargo de conciencia encima. Pero no solamente él mató a un egipcio, sino también que hubo un intento de asesinato hacia él. Y ese intento de asesinato fue nada menos que por el propio Dios que lo había llamado, y eso está en la misma palabra. Si hablamos de Moisés, estamos hablando de un personaje que llevó al pueblo de Israel a través de milagros y prodigios a liberarse del yugo del faraón. Ya conocemos los pasajes muy conocidos acerca de abrir el mar rojo, las plagas que azotaron al faraón para que lo liberara al pueblo de Israel y toda esa historia que nosotros conocemos. Pero resulta que Moisés hizo todas estas cosas y llevó el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto y sufrió toda clase de penuria y de ataques y de rebeliones de este pueblo de Israel, y no obtuvo el premio merecido a su dedicación y a su obediencia a este Dios. Porque en el momento más crucial, cuando él quiso llegar a ver la tierra prometida, solamente se le permitió verla desde lo lejos. No entró a pisar esa tierra que tanto había anhelado, que era el objetivo de esa travesía a través del desierto. ¿Eso es justo? No me parece justo. Solamente por un error que cometió al golpear una piedra para que brotara el agua. Moisés se le atribuye en el Antiguo Testamento los 5 primeros libros, pero díganme algo, ¿ustedes conocen a una persona que después de muerto hable de su muerte y de cómo fue sepultado? Hay algo extraño ahí, porque en Deuteronomio dice que Moisés fue sepultado por Jehová, que era su Dios. ¿Cómo él podía describir su propia muerte? Eso es imposible. Y que ese lugar donde Moisés fue sepultado, nadie lo conocía. Si hablamos de Moisés, estamos hablando del Antiguo Pacto, estamos hablando del Antiguo Testamento. Si yo le pregunto a usted, en esta época que estamos viviendo, ¿es provechoso conocer
un idioma extranjero? Claro que sí, uno y hasta más. Pero si ustedes le preguntan, ¿es provechoso o es lógico que usted sepa la historia, las leyes y la constitución de un pueblo que no es su pueblo, o sea, otro país? La mayoría contestarán que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de nada nos aprovecha a nosotros saber, por ejemplo, la constitución, las leyes y los símbolos de Venezuela o de Arabia o de Israel o de Rusia. Y eso, mis estimados amigos, es lo que hace la mayoría del pueblo cristiano. Nos enseñaron a guardar las leyes y a conocer la historia de un pueblo que es el pueblo de Israel y de su Dios. Y eso de nada nos ha aprovechado. Porque este es lo que constituye el Antiguo Testamento. La historia, las leyes y la constitución del pueblo de Israel. Una ley que fue dada a Moisés por su Dios Jehová y que de nada le aprovechó porque igual ninguno la cumplió. Y fueron castigados de igual manera. Entonces, si hablamos de Moisés, hablamos de alguien que luchó toda su vida por un objetivo y nunca lo alcanzó. No se le permitió alcanzarlo. Y si hablamos de Moisés, hablamos también de la soberanía de Dios. De un Dios que tiene misericordia de todas sus criaturas. Y aunque Moisés en un tiempo le sirvió a su Dios Jehová, el Dios de Israel, Dios les va a permitir darle una nueva oportunidad cuando Él venga como uno de los dos testigos del que habla el Apocalipsis. ¿Y cómo va a suceder eso? Moisés fue sepultado en un lugar que nadie conocía. Pero dice el libro de Judas que Miguel, el arcángel Miguel, contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque Moisés, y esto es una de las revelaciones más tremendas que vamos a ver en este libro que por la misericordia de Dios nos ha permitido escribir. Moisés fue resucitado, porque la misma palabra dice en Romanos, en el libro de Romanos dice, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea que antes de él no había nadie resucitado. ¿Y por qué resucitó? Porque Dios lo necesitaba allá arriba, igual que se llevó a Elías. Y resulta que Moisés y Elías están vivos, porque se le presentaron a los apóstoles junto con Jesús en la transfiguración, y van a estar en el evento que conocemos como los dos testigos en la gran tribulación. Moisés y Elías regresan, vuelven, ya no a servirle al Dios que les sirvieron, que nunca les pagó bien, sino a este Dios que es amor, que es retribución, que es un Dios fiel, y es el que nosotros estamos predicando en el día de hoy. Si usted quiere conocer todas estas verdades y todas estas revelaciones, acompáñenos en este libro que por misericordia de Dios nos ha permitido escribir, que se llama La verdad que no quieren que sepas. Esta y muchas otras más revelaciones están consignadas en este libro. Y síganos en nuestro canal, Develando la Verdad de Dios. Un canal que le permite a usted conocer las verdades que nadie le ha hablado y por las cuales fuimos engañados por mucho tiempo. Despierta, te han estado engañando, pero Dios llegó a quitar el velo.